Amén. Entonces en este día proseguimos con la misma enseñanza, sabiendo que es una disputa familiar lo que está pasando, ¿verdad? Que son, como la quieras poner, por ejemplo, Ismael e Isaac eran hermanos hijos del mismo papá, ¿verdad? Al fin hermanos, pero Jacob y Esaú eran en el mismo vientre de la misma mamá y del mismo papá, ¿verdad? Pero ¿cómo se ha levantado esta guerra? Vimos que hay una diferencia y en las proyecciones que vimos las banderas, tanto la judía como la del Islam, ¿verdad? Y vimos la diferencia de que casi todas están proyectadas con una estrella o media luna. Eso nos dimos cuenta, ¿verdad? Que tiene algo que enseñar. Ahora, ¿por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? Lo vimos la semana pasada. Porque todos nos hemos preguntado, ¿por qué esta guerra tan tremenda, contra tantos siglos, contra el pueblo de Dios? ¿Por qué están peleando? Y aprendimos, hermano, que todos ellos pelean una primogenitura, ¿verdad? Todos ellos pelean ser los primeros. Ismael fue el primero que nació, pero no era el hijo de la promesa. Jacob no nació primero, pero él llevó la bendición de la primogenitura. Entonces él la robó, la arrebató, la tomó con trampas, ¿verdad? Pero era todo ya profético, todo estaba escrito, todo estaba anticipado. Y vimos que a Génesis 25:20 decía: tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, aramea, Padán Aram, hermana de Labán, arameo, y oró Isaac porque su mujer era estéril, para que ella pudiera tener un hijo. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Dice que los dos concibió gemelos. Ahí estaba en el vientre de Rebeca, Jacob y Esaú. Y dice que desde el vientre estaban peleando desde el vientre. Y entonces Rebeca en su angustia fue a Dios y le dijo: ¿para qué vivo yo si voy a pasar esto que está pasando en mi vientre? Entonces el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor va a servir al menor. ¿Pasó esa profecía? Se llevó a cabo, ¿verdad? Entonces ahí nació Jacob y Esaú y hubo esa guerra que hasta el día de hoy sigue, ¿ok? Hoy vamos a aprender quiénes vienen de Esaú, ¿ok? Porque hablamos también de Isaac y de Ismael. Y leímos lo que dice Génesis 16:11. El ángel del Señor le dijo, además, y esto le está hablando a Abraham, ¿ok? El padre de Isaac y de Ismael. Le dijo: has concebido y darás a luz un hijo y se llamará Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. ¿Por qué era aflicción en Abraham? Porque no era el hijo de la promesa, porque había desobedecido el esperar el Señor para tener un hijo. Recordemos que a Abraham se le había prometido que de él iba a haber una gran descendencia, pero Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Entonces la fe de Sara no estaba tan fundamentada como la de Abraham. ¿Y qué hizo Sara? Le dio su criada a Agar para que tuviera hijo y descendencia con él. Se adelantó a un plan de Dios, lo que ha causado la guerra hasta hoy, ¿ok? Entonces aquí está diciéndole el Señor, dice: le vas a poner Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Él será hombre como asno salvaje. Se recuerda que hablamos las características del asno salvaje. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y habitará en hostilidad contra todos sus hermanos. Y empezamos a ver las características del asno salvaje. Empezamos a ver que es activo durante la noche. Empezamos a ver que su territorio él lo marca con estiércol, con excremento, o sea, con la suciedad marca su territorio. Se apodera del territorio con suciedad, con basura, con cosa mala, pues con pecado, con matar, ¿ok? Ahora, ellos toleran incluso en su territorio intrusos, pero los consideran todo el tiempo sus subordinados, ¿ok? Que son menores que ellos. Ahora, a diferencia de otros animales, el asno salvaje que tiene pezuña, él no huye, porque si tú ves un venado y lo ves, ¿qué hace? El venado huye, ¿verdad? Todo animal que se ve en peligro huye, pero estos no. Estos se quedan, investigan el peligro para después saber qué hacer, ¿ok? Entonces, estas son las características que se caracteriza mucho en un pueblo que hoy se llama terrorista, ¿verdad? Entonces, vimos también que
que de la descendencia de Ismael, como una imitación siempre del enemigo con las cosas de Dios, también salen 12 hijos de ellos. ¿Okay? A lo que le llaman los príncipes y a los que ellos, los que Dios iba a hacer, como la promesa que él dijo, una gran nación de Ismael. Él dijo que iba a ser una gran nación. A Esaú le dijo que era un pueblo pequeño, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero aquí a Ismael le dice en Génesis 17:20, en cuanto a Ismael te he oído, he aquí, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Va a engendrar a 12 príncipes y él haré de él una gran nación, ¿verdad? Ahora, lo interesante, ¿verdad? Que cuando el Señor habla de ahí, de Ismael, habla de una gran nación en singular. Pero cuando habla de Israel, hermano, del pueblo de Israel, dice que haré de él grandes naciones, ¿verdad? Habla en plural. Y vimos cómo la primogenitura fue siendo, hermano, arrebatada. ¿Qué me enseña a mí eso? Hermano, que no es mi hermano el primero que nació, mi hermana el primero que va a llevar toda la bendición, sino el que arrebata. Amén. Primogénito para Dios es aquel que pone a Dios primero que todo. Primogénito para Dios es aquel que de verdad dice: tú eres mi rey, mi señor y mi todo, que lo pone primero en cualquier lugar. Tú vienes siendo un primogénito para él porque estás haciendo lo que él dice. Amén. Entonces aquí vemos que cuando Jacob iba a morir, también tuvo que bendecir, y vino y bendijo no a los hijos del primer hijo que él tuvo, a los hijos de José. Iba a pasar la primogenitura a los hijos de José. Pero había dos hijos de José, Efraín, Manasés y Efraín. Y el Señor le dijo a Jacob, porque Jacob hizo esto, a la hora de bendecirlos los tenía al frente y José estaba a un lado, sabiendo que la bendición es para las generaciones. Y Jacob cruzó las manos y la primera primogenitura bendición se la dio a Efraín, que era el segundo. Y José quiso cambiar las manos de los hijos, y Jacob le dijo: no, es que va a ser así. Y ahí dio la bendición donde le dijo que Efraín iba a ser doblemente bendecido, grande que iba a ser, y que iba a llevar la bendición a las naciones. ¿Qué quiere decir? A los gentiles. Amén. A todos nosotros. Entonces ahí Dios nos estaba injertando lo que dice la palabra a la vid. Nos estaba injertando con esa bendición que hizo Jacob a Efraín. Amén. Ahí es donde entramos nosotros. Entonces ambos, Isaac e Ismael, fueron profetizados grandes naciones, ¿ok? Isaac y Ismael, grandes naciones. Pero a Ismael, hasta el día de hoy, se sabe, de Ismael vienen los árabes. Él es el padre de los árabes. Ellos habitan en la península arábica. Vimos, esa es la bandera. Pasa la siguiente cosa, hermano, por favor, quien lo esté manejando. Y vimos que el pueblo árabe, mira, no abarca ya nomás Arabia Saudita, toda la liga. Estos son los países árabes que están, este es un mapa político, ¿ok? Y aquí podemos ver que es Arabia Saudita, pero ya se extendió a Somalia, a Sudán, a Egipto, al Cairo, a Libia, Argelia, o sea, Irán, Irak y todos esos pueblos que son de descendencia, con la creencia de los árabes. Ellos han conquistado ahora el 25% de los 1.57 millones de musulmanes alrededor del mundo, y esta es una estadística del 2009, es vieja. Son árabes, ¿ok? Son árabes. Ahora, de los musulmanes que hay en el mundo, 25 de ellos son árabes, pero todos los árabes no son musulmanes, eso lo vimos, ¿verdad? También en medio de los árabes hay otro tipo de religiones, otro tipo de creencias, ¿ok? Ahora, el Islam es la religión, hermano, de los árabes, de los musulmanes. Y vamos a ver grandemente que nos vamos a sorprender, porque también la otra línea, que es la de Saúl, también su religión es el Islam. Eso los une a todos ellos, ¿ok? Entonces, el Islam es la religión dominante de los árabes y es la segunda religión más grande del mundo.
vimos que hoy en día hay 2.2 billones de cristianos, donde estamos metiendo todos los cristianos católicos, todos, pero hay 1.7 billones de islámicos. Esta estadística es del 2009, es vieja. Esos números han cambiado. Aquí en Estados Unidos nada más hay, según ellos, registrados 7 millones, pero se cree que hay hasta 10 millones de árabes y musulmanes. ¿Ven? Entran como la humedad, ¿verdad? Despacito, despacito y se. ¿Nunca han visto un cuarto cuando se humedece? Entra por una partecita y se apesta todo, se pudre todo, más si hay alfombra, ¿verdad? Entonces, así son ellos. La siguiente imagen, por favor. Podemos ver aquí, todo lo que tú ves verde, hermano, es el territorio que ellos han conquistado en el área de donde ellos están, porque ahora ya sabemos que hay musulmanes en todas partes del mundo, ¿verdad? También lo vimos la semana pasada, vimos cuándo conquistaron estos lugares. Fíjate, el año está debajo del nombre. Si tú ves Arabia Saudita en el 45, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, luego empezaron poco a poco a esparcirse, ¿verdad? Es una estrategia que ellos usan, ¿verdad? Aprendimos que ellos hacen estrategias no de un año ni de dos, como nosotros a lo mejor hacemos planes de un mes o 2 meses o el año que entra del gasto o lo que tú quieras. Lo más que llegamos, yo creo que son planes de 5 años. En 5 años tengo un carro, o en 5 años tengo una casa, no sé, ¿verdad? Pero estos países, hermano, han llevado lo que es todo Medio Oriente, estoy hablando de los asiáticos, todas estas áreas, el África, ellos tienen planes hasta de 50 años para conquistar, para derrocar, para hacer lo que quieren hacer. ¿Ok? Entonces, dale a la siguiente imagen, hijo, por favor, porque ya nomás estoy repasando. Estas son las banderas de los estados árabes. ¿Qué ven en común en cada bandera? La estrella, la luna media, la espada de muerte, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una religión. Los que los está uniendo no es que son de la misma raza, los está uniendo una religión, y esas son banderas islámicas. ¿Qué es lo que enseñan? Esa es una enseñanza aparte, pero hay muerte a través de esta enseñanza. ¿Ok? Ahora, nosotros, hermanos, ya prende la luz, hermano, nosotros como estadounidenses aquí en Estados Unidos o en México, creemos que todas las religiones son buenas, que de alguna manera todas las religiones en su trasfondo tienen a un Dios, y que los lleva también a algo bueno al final, ¿verdad? Y es una gran mentira, porque el Islam es diferente, y esto lo vimos la semana pasada. Esta religión está construida desde una posición de superioridad. Ellos, como Hitler, ¿qué hizo Hitler? Él tenía algo del Islam, si tú puedes ver, se creía superior a las demás razas, y quería extinguir ¿a quién? A los judíos, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué? Porque ellos creen que Jacob no es el que tiene el derecho, que no, sino que fue Esaú. Ellos creen que no fue Isaac el que tiene el derecho, sino ¿quién? Ismael. Entonces, ellos se creen superiores. Ahora, ellos son los únicos que creen que deben de estar vivos para que pueda venir su profeta, para que pueda venir su Dios a reinar. Entonces, ellos tienen como meta que todos nosotros debemos estar muertos. Esa es su ideología. Nuestra teología no dice eso, ¿verdad? Nosotros queremos vida eterna para todo el mundo, pero ellos no. Ahora, ellos tratan de matar judíos, no solamente, pero también quieren matar a todos los que somos cristianos. ¿Y por qué? Ahora, ¿qué es el sistema que usan? ISIS es una de las partes fuertes de estas creencias. ¿Decapitan a la gente? Está en Apocalipsis que muchos vamos a morir con la cabeza decapitada por causa de su nombre. Ok, ahí se está cumpliendo esta promesa. Ya. Esa profecía, perdón. Ok. Ahora, ellos le llaman a eso, los únicos que hacen estas cosas son los extremistas, y son los que son islámicos, ¿verdad? Yihadistas, creo que así se dice la palabra, ¿verdad? Y estos son gente que está en todas partes y forma parte de todas las culturas, porque han invadido. Su forma de atacar no es solo con terrorismo, sino es forma de invasión. La semana pasada vimos un video
Yo no sé si el video se pueda ver hoy o no, estamos en la misma condición, pero lo escuchamos, ¿verdad? No lo pudimos ver, lo escuchamos. ¿Se recuerdan el video que escuchamos? Donde cómo ellos es que se expanden, cómo ellos es que la Europa que existe hoy está desapareciendo, cuando antes la democracia en Europa era caucásica, ¿verdad? Pero hoy en día ya no es así. ¿Por qué razón ellos están ganando territorio? Porque aprendimos que para que una nación, una cultura pueda sobrevivir, tiene que tener una reproducción de 2.11, ¿verdad? O sea, si yo me caso, tengo que tener por lo menos de dos hijos y medio, yo creo, así, dos o tres hijos para poder permanecer como cultura, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado? Vimos la mayoría de los países en Europa, Francia, Italia, España, Alemania y todo, Inglaterra, todos esos países que tienen una producción de 1.1, de 1.3, lo máximo de reproducción. ¿Qué está haciendo que pase esto con esas culturas? Que desaparezcan. Pero aún Europa está sobrepoblada. ¿Por qué? No por ellos, sino por la invasión que ha habido de migrantes islámicos que han venido aquí. ¿Y cuál es la reproducción de ellos? 8.1. Ellos tienen 8 hijos, hermano, y poquito más, ¿verdad? Cada pareja tiene 8 hijos. ¿Cómo no se van a reproducir? 8 veces más que alguien en Italia, en Francia, que tienen un hijo. Amén. Y vimos que es como están decayendo estas culturas y cómo ellos están tomando esa estrategia para expandirse, ¿verdad? Para tomar lugares grandes. Ahora, Ismael se ha convertido en una gran nación, dice la palabra profética, y va a tocar a su mano. Saben, hay una cosa que nosotros los cristianos de aquí de América tenemos mal, y es que nosotros no hemos de verdad hecho estrategias a futuros largos. Amén. Y como pueblo de Dios, sí, porque ellos hicieron esta estrategia, hermano, en el 40 y tanto, de cómo se iban a multiplicar, de cómo iban a invadir los países. Ellos calcularon en 30 años ya estar en muchas partes del mundo. Y ahorita del 48 ya pasó ¿cuántos años? 60, 70 años, ¿verdad? Y sí, se han multiplicado, se han expandido, ¿verdad? Y en el futuro esto va a ser un peligro para ti, para mí. A lo mejor ya estamos de salida, pero nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir una cultura diferente, van a vivir un peligro diferente, donde si no eres musulmán, si no eres islámico, a lo mejor ni trabajo te dan, porque va a estar invasión, ¿ok? Ahora, el resto del mundo, como el Islam, la China, todos ellos hacen esas metas que tenemos que aprender como hijos de Dios, saber de aquí a dónde vamos a crecer y a multiplicarnos, porque ellos están ganando mucho terreno y nosotros estamos y seguimos dormidos. Y yo te dije, si esto no te asusta, el video que viste, y si no despiertas, ahí vas a seguir en una banca diciendo aleluya, gloria a Dios, me voy con él, y se te va a olvidar que tienes unas generaciones atrás de ti que van a vivir algo muy diferente, que si tú no estás afianzado verdaderamente en la roca y los afianzas a él, hermanos, solamente dando su cabeza van a poder tener la vida eterna. ¿Ven? Entonces ya es tiempo muy diferente que en el tiempo de Alejandro el Magno. Alejandro el Magno conquistó con guerra, Alejandro el Magno fue el que conquistó el imperio el imperio griego, perdón. Con él conquistaron rápidamente. ¿Por qué? Porque tenían un ejército poderoso que iban y a fuerza de golpe conquistaron. Ok, los islámicos, que sí son sanguinarios y terroristas, también están usando una estrategia sabia de multiplicarse y de invadir los lugares. ¿Ok? Ya las conquistas no es así. Si tú sabes que estamos viviendo en un país que no le pertenece ya nada aquí en este país, las estrategias es de que entre más terreno tienes, más poder tienes, ¿verdad? Y muchos dueños de los territorios en Estados Unidos ya no son de Estados Unidos, ya son de otros países que han venido y que han invertido y que han puesto sus finanzas aquí. Amén. Entonces, si tú tienes una casa y debes mucho dinero, todo lo que está en tu casa va a pertenecer al que le debes dinero, si él se lo propone, ¿verdad? Así es. Ahora, vimos ahí que entonces Ismael, de ahí viene toda la raza
Los musulmanes, el Islam, todo eso. Pero vamos, el Islam es la religión. Vamos a hablar de Isaac. Isaac es el que tiene la promesa de parte de Dios. Ahora, sabemos que Isaac se convirtió en los hijos de la promesa. Isaac, de ahí viene el Israel prometido, ¿verdad? Ahora, se compone el Isaac, hermano, el Israel prometido se compone de dos cosas: del pueblo de Judá, del pueblo judío y de la casa de Israel. No todos, pero la mayoría que ha agarrado estudios con nosotros sabe que el reino se dividió después de Salomón y que hemos leído esa historia que las 10 tribus se fueron hacia el norte, se quedó nada más la de los levitas y Judá en el sur, y que estos son los que forman el pueblo judío. Ahora, todas las otras tribus que venían de la misma raíz del pueblo de Dios, que eran 10 más, se esparcieron por toda la parte norte, se mezclaron con todas las razas, y de ahí venimos nosotros, hermanos, ¿ok? Porque se perdió su originalidad, ¿ok? Como los de Judá, que no se mezclaban con otras razas, ¿ok? Entonces, aquí vemos que Israel es formado de esas dos casas, de la casa de Israel y de la casa del pueblo de Judá. Eso forma el pueblo prometido de Dios. Allí entramos tú y yo, ¿ok? Porque los judíos creen que son ellos nomás, pero están equivocados, ¿ok? Allí entramos nosotros por ese pueblo esparcido nosotros. Sabemos por Jeremías 31 que iba a haber un nuevo pacto que Dios iba a hacer con su pueblo, ¿ok? Eso es profético, es del Antiguo Testamento. Ahora, la casa de Israel con la casa de Judá, ellos convierten a un pueblo judío y a un pueblo, sabemos que la casa de Judá es el pueblo judío y que estuvo cautivo en Babilonia, y era el reino del norte. Israel fue formado por las otras tribus, ¿ok? Pero a todos juntos se les llama el pueblo de Dios, el pueblo o Israel. ¿Okay? ¿De dónde viene Israel? ¿A quién se le llamó Israel en la palabra? A Jacob, que era el hijo de Isaac. ¿Ok? Vamos a Abraham, tiene el hijo con la creda, pero ahora tiene el hijo con Sara. Viene la promesa, después de 14 años viene la promesa. Sara sale embarazada, procrea el hijo prometido por el Señor. Por eso el Señor, cuando le pide a Isaac, el Señor le dice: a tu hijo, a tu único hijo, le dice el Señor, no descartando a Ismael, porque él no era el de la promesa. Viene el Señor y le pide que lo sacrifique, probando la lealtad de Abraham, y Abraham lo iba a hacer, pero Dios en su gran misericordia, ¿verdad?, proveó. Entonces viene aquí que Israel es Jacob, el hijo de Isaac, que es convertido y cambiado su nombre cuando luchó contra el ángel y venció, ¿ok? Se le pone entonces Israel. Entonces, de ahí viene una nación, porque de Jacob, de Israel, que es el mismo, vienen las 12 tribus que forman el pueblo de Dios, ¿ok? Entonces, ahí, por eso que tenemos que estar orando, dice la palabra, oren por Israel. Dice, Israel moderna, o Israel antiguo, o pueblo judío, o el pueblo esparcido, o como el pueblo cristiano. Somos Israel. Amén. Somos Israel, porque la mayoría no sabe de que estamos injertados a la misma raíz, porque la palabra de Dios, estamos injertados al mismo olivo, somos hermanos. Entonces, desde esa perspectiva hay una conexión. Por eso el Señor nos manda a orar por nuestros propios hermanos. Amén. Tenemos que amar a Israel, tenemos que clamar por él, porque el ojo del diablo está para destruirlo, y si Israel es destruido, muchas cosas van a pasar aquí en Estados Unidos. Okay, vamos a ver, yo quería un pizarrón pero no lo tengo, pero te quiero decir cómo viene la descendencia de Isaac, la guerra de Ismael contra Isaac, ¿ok? Ahora, hay 1.5 billones de musulmanes alrededor del mundo, 1.5 billones de musulmanes alrededor del mundo, y 2.2 billones de cristianos y judíos. Estamos juntos ahí con los judíos, ¿ok? Entonces, están las dos grandes naciones, ¿verdad?, de que habla Dios. Hoy tenemos que hay un árbol genealógico, es lo que te iba a dibujar, pero vamos a ver. En el árbol genealógico se empieza de los más viejos, ¿verdad? Entonces empiezas con Abraham. Abraham se casa, Abraham procrea con Agar, ¿verdad?, la criada. Entonces vamos a descender ese árbol. Procrea con Agar, pero también procrea después con Sara, ¿verdad? Aquí está Abraham, aquí está Agar, acá está Sara.
Agar tiene a Ismael, ¿verdad? El hijo que es el que no es de la promesa. Sara tiene ¿a quién? A Isaac. Vemos que de Ismael dice que salen 12 hijos también. Sigan hacia abajo. Pero esa raza, hermano, abajo de eso, de esa línea, procrea muerte. ¿Ok? Ahora, de esta línea de Sara, sale Isaac, que se casa con Rebeca, y ahí procrean a 2 también, a Jacob y a Esaú. Vamos a dejar en la línea de vida a Jacob, porque Esaú se sale de la línea. Él vendió su primogenitura. Es como decir, yo niego a Dios, toma, no te creo, te lo doy a ti. ¿Me entiendes? Se salió de la línea, y vamos a ver dónde se va a unir acá con la línea de muerte, porque en la línea de Jacob viene la vida, ¿ok? Es donde viene la promesa. Ahora, el linaje de Sara, él le dice que tiene el hijo, viene la promesa, viene la vida, y el otro hizo la invitación, tiene las 12 príncipes, pero viene línea de muerte, porque el deseo de ellos es matar, no salvar a la gente. Pero el judío, el cristiano, sabe que hay un plan de vida, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay un plan de vida. Ahora, aquí podemos ver que es un tema muy simple: de vida o de muerte. ¿Puedes ver esto? De vida o de muerte. Y estamos viendo esto manifestarse en el mundo físico. En el mundo físico, con Israel y con James y todos esos grupos terroristas. Ellos, el deseo es de terminar lo más que puedan. A eso se les enseñó. No es algo que está superficial, está en su ADN, está en su sangre ya adherido. Ellos vienen, ya están preparados para eso. Ahora, nosotros tenemos un pacto de vida por medio de Dios, ¿verdad? Y ellos, sus hijos también hicieron un pacto de muerte. Todos están en ese pacto de muerte, todos han sido creados para morir y matar. Eso es lo que se les ha inculcado, eso es lo que se les ha enseñado. Ahora, vimos quién es Ismael, vamos a ver quién es Esaú hoy, ¿ok? Porque es diferente Esaú a Ismael, hay una diferencia, ¿ok? Vamos a Números 20:14. Amén. Dice la palabra: Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom, diciendo: así ha dicho tu hermano Israel, ok, Jacob antes, ok, dice: tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido, permíteme por favor pasar por tu tierra. Ok, cuando Jacob le roba la primogenitura a Esaú se va enfurecido, pero está esperando el momento para vengarse de Jacob, ok, 20:14, ok, está esperando el momento para vengarse de Jacob. Entonces el pueblo, Jacob empieza a crecer, se multiplica y empieza a caminar. Tiene que pasar por un territorio que el que se apoderó de ese territorio de Edom es Esaú. Ok, le puso su nombre Edom. ¿Por qué le cambiaron el nombre a Esaú? Él cambió su primogenitura por un plato de algo que se llama Edom, las lentejas, que eran rojas en ese tiempo, ¿ok? Y entonces él cambió la primogenitura por un plato de lentejas, porque él vino con mucha hambre y le dijo a Jacob: dame de eso que estás cociendo. Y Jacob le dijo: sí te doy, pero dame tu primogenitura. Y le dijo: agárrala. Y agarró el plato y se lo tragó. Y ahí cambió su primogenitura por un plato. Por eso han oído eso, que por un plato de lentejas. Ahora la historia dice eso, ¿verdad? Ahora va a pasar Israel, que es Jacob, con todo su pueblo, y le dice: permíteme por favor pasar por aquí, por tu tierra. Tengo que pasar por Edom, no tengo otra parte por donde ir. Pero aquí Esaú se levanta y le dice: no vas a pasar. Aquí es mi momento, le dice Esaú, ¿verdad? No vas a pasar. Entonces, ahí todos conocemos la historia. Lo que yo les quería mostrar, el hecho de que la Biblia dice que los hijos de Esaú, toda la descendencia de Esaú, son los edomitas. ¿Ok? Son los edomitas. Entonces, ¿quiénes son los edomitas el día de hoy? Vamos a ver, vamos a describir quiénes son. Vamos a Jeremías 49:7.
¿Quién es este pueblo? Mira, dice Jeremías 49:7, dice, acerca de Edom, dice el Señor de los ejércitos, no hay ya sabiduría en Temán, se ha perdido el consejo de los prudentes, se ha corrompido la sabiduría, huir, volver, morar en las profundidades, habitantes de Edán, porque la ruina de Esaú traerá sobre él un montón de... traerá sobre él al momento de castigarlo. Ok, como Edom no dejó pasar a Jacob, y Jacob se tuvo que regresar, y era el tiempo que venía la hambruna y todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces, aquí Dios le dijo, yo voy a castigar a Edom, yo voy a castigar a Esaú, y por lo que él hizo, le va a venir un momento de castigarlo, ¿verdad? Entonces, tenemos otra escritura, Jeremías 49:15, dice, pues he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Ese es Esaú, ese es Edom, ¿ok? Ahora, entonces hay una gran diferencia entre Esaú e Ismael. ¿Por qué dijo que iba a ser Ismael? Una gran nación. Una nación brava, a lo salvaje, asesina, que toma territorio a lo sucio, ¿verdad? Eso es el Ismael, eso es la descendencia, esos son los árabes. Pero aquí a Edom le dice que va a ser menospreciado, que va a ser un pequeño y va a ser menospreciado de los hombres y las naciones. Ahora, ¿por qué Ismael está profetizando aquí ser una gran nación? Él es una gran nación, ¿verdad? Pero aquí a Esaú se le está profetizando que va a ser un pueblo despreciado de los hombres. Vamos a Jeremías 49:21, dice, al estruendo de tu caída tiembla la tierra, hay un clamor, hasta el mar rojo se oyó su voz. Ahora, entonces Esaú es Edom. ¿Ya quedamos? ¿Dónde queda Edom? Ahí vamos, ¿verdad? Entonces, Génesis 25:30 dice, Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo. Eran las lentejas. Dice, pues estoy agotado. Por eso le llamaron Edom, que es rojo. ¿Ok? Por eso Esaú es Edom. Una y otra vez las escrituras lo están diciendo, Esaú es llamado Edom. Podemos ver en el mapa para que tengamos una idea, Esaú está localizado en el reino de Edom. Ahora, específicamente lo que hoy se llama la franja de Gaza. O sea que Esaú es el pueblo palestino, el que quiere entrar a poseer Jerusalén. ¿Ok? Entonces ahí viene, ahí están en la franja de Gaza. Esa fue una de Gaza. Esa es una de las partes que ellos decidieron establecerse. Miren, vamos a la historia. En el 1948 los edomitas, recuerden ustedes que ese año Jerusalén fue entregado al pueblo judío. Después de la Segunda Guerra Mundial, como hubo tanta muerte de judío, las Naciones Unidas decidieron que le tenían que regresar su territorio al pueblo judío porque se había esparcido por todo el mundo, porque andaban sin patria y sin nación. Entonces decidieron que como recompensa de la muerte de tanto judío se le regresara a Jerusalén, se le regresara a Israel, ¿ok? Entonces el pueblo judío regresó ahí, pero estaba invadido por un pueblo que no tenía patria, Edom. Los edomitas estaban ahí. Entonces cuando las Naciones Unidas deciden entregarle al pueblo judío y declararlo un estado israelita, aquí viene una guerra que ha durado desde todos los tiempos, desde que Jacob y Esaú empezó, ¿verdad? Y viene y se revive. Entonces lo que pasó que sacaron a los palestinos y los mandaron a una parte que era de Israel, que era la parte de Gaza. Antes pertenecía a Israel. Entonces viene la guerra y están en guerra constante, pero viene una guerra en el año 67 y eso está en la historia, hermano, lo puedes ir a investigar. Esta es la guerra, le llaman la guerra de los 6 días. Eran estos los palestinos peleando contra Israel por volver a recuperar el territorio. En esa guerra entonces Israel les regala la franja de Gaza para que ellos habiten ahí, pero ellos no quieren ahí están, pero no quieren ahí, ellos quieren a donde está el templo, Jerusalén. Y lo vimos, ¿verdad, hermana? Está el gran muro y del otro lado está ¿cómo se llama? La cúpula de
de Omar, ahí está. So que ahí nomás pueden aventar bombas así. Está dividido, pero ellos quieren toda la parte de todo Jerusalén, es lo que ellos quieren, porque es un lugar estratégico, porque ellos creen que son los primeros, ellos creen que deben de pertenecer ahí, los palestinos. Entendamos la historia. Y cuando fuimos, acuérdense que el judío no entró, sino más nosotros, y él no podía. Ellos no podían entrar ahí con ellos, ¿okay? A la parte de los palestinos. Que en Nazaret también lo tienen invadidos ellos, ¿ok? Entonces tienes que entrar con un pasaporte especial y con guía especial porque está cercado con alambre de púas todo alrededor. Y es como si dices cruzas de aquí a esa calle, ¿ok? Entonces aquí, en esa guerra de los 6 días, el pueblo judío ganó. ¿Qué es lo que pasa cuando un pueblo gana? Se queda con el territorio que él gana, ¿verdad, hermano? Pero estos están pidiendo, es como si le dijeran a Hitler. Hitler perdió la guerra mundial cuando vino a Estados Unidos, invadieron los rusos y todo empezó. Es como que se le dijeran a Hitler, ok, que dijera a Hitler, ustedes ganaron pero me van a dar a Estados Unidos, ¿verdad? Déjenme estar en Estados Unidos. Eso es lo que querían los palestinos, entrar y estar poseyendo ahí. Entonces, todavía el pueblo israelita le cedió terreno por lo mismo. Entonces, aquí vemos que los edomitas, los estados, estuvieron a apoderarse de Jerusalén, pero después de la guerra contra Israel, que los venció, lo que quedó fue un montón de desplazados edomitas. Por eso dice, pueblo despreciado, que nadie lo quiere, que no tiene nación. ¿Se acuerdan lo que leímos? Eran ellos, y se quedaron sin país, se quedaron sin hogar, y este es el pueblo palestino. De aquí viene el pueblo palestino, este es el pueblo de Esaú, el pueblo de Edom, que subieron a Jerusalén, hicieron la guerra en el 67 y volvieron a perder. Déjame decirte que uno de los que participó en esa guerra es Yura, y nosotros lo conocemos, fue nuestro guía en el viaje a Israel, y él dice que ni tuvieron que hacer nada porque ellos se asustaron porque Dios hizo algo en esa guerra. Ellos se pusieron con todo lo, sabían que venían, porque la meta de ellos, de los palestinos, se fundó con Jordania y varios países de ahí. ¿Qué es lo que querían? Echar a Israel al mar para que se desapareciera, a todo el pueblo judío, y desaparecerlo. Pero dice Yura, nos platica que en esa guerra estaban sitiados, por todos lados estaban sitiados, porque eran los árabes, los transjordanias, los palestinos, de arriba, de abajo y de al lado. Lo único que les quedaba para poder sobrevivir es aventarse al mar y morir, ¿verdad? Porque en esa franja es donde están ellos. Y dice Yura que estaban con todos los, ¿cómo se llama? Esos carros grandes, los tanques de guerra, ellos alrededor, estaban ahí pero temblando adentro de ellos. Pero que vinieron estos a querer atacar, pero como vieron tanto silencio, se asustaron y dejaron sus tanques de guerra y fueron huyendo. Porque esto es algo, van a hacernos algo. Pero no, de verdad, dice Yura, lo que nos defendió fue Dios, dice, porque de verdad, si nos han propuesto atacar, nos matan. Como siempre, Israel ha ganado las guerras sin ejército, porque ha sido la mano de Dios el que los ha defendido. Ahora, la única forma para poder tener un propio país o un propio estado es cuando ganan la guerra, ¿verdad? Y ellos perdieron la guerra. Ahora, todavía sí, se hizo un tratado donde Israel les dijo terreno por paz, tierra por paz, les dio ese lugar por paz, pero ha venido la paz. Ellos mintieron y ahora dicen nos ponemos en paz y nos dan esta parte del templo y nos ponemos en paz. Israel sabe que no es verdad, sabe que están mintiendo, porque nunca van a tener la paz hasta que no desaparezcan y ellos quieran ser los primogénitos, ¿ok? Entonces vamos a llegar hasta ahí, porque lo que sigue es más profundo. Ya aprendimos, yo nomás te estoy dando grande. ¿Qué horas son ahorita? Entonces tenemos tiempo para hacer un repaso final, ¿ok? Ahora, prueba final, les voy a decir, ¿ok? Apréndanse esto. Palestina viene de la palabra árabe que se pronuncia filisteo. Palestina es una palabra árabe que es filisteo, ¿ok? Es donde sacamos la palabra filisteo. Los filisteos en original, hermano, eso, ahí vemos donde la guerra donde David y Goliat se recuerdan. ¿Contra quién peleó? Goliat, ¿qué era? Un filisteo. Y esto es profecía, hermano, esto es profecía.
no de aquí de los Estados Unidos, es profecía de esos países, ¿verdad? Ahora aquí vemos que es la guerra de David contra Goliat. Sigue Israel con esa misma guerra contra los filisteos, ahora llamados ¿qué? Palestinos. En el versículo 10 de Abdías dice: por la violencia contra tu hermano Jacob. Le está hablando Esaú. Esaú era un hombre violento. En hebreo, hermano, violencia se escribe shamak, y la palabra shamak en árabe es James. El grupo se llama James, ¿verdad? O Gemes, o ¿cómo se llama? Uno de los grupos que son terroristas muy fuertes, el grupo Hamas. Hamak. Ok, esa palabra Hamak viene de shamak en hebreo, pero en árabe es Hamak. Ellos son los que por eso tienen violencia, por eso atacan en esa forma. Y el grupo que es la entidad gubernamental de la Franja de Gaza es ese, Hamak. ¿Okay? Ellos son el gobierno de la Franja de Gaza. Y estos son personas violentas. Escuchen esto, no es solo gente en política, hay un grupo de terroristas trabajando a escondidas bajo el gobierno de Gaza. ¿Okay? Ahora, el gobierno de Gaza es la organización terrorista de Hamas. ¿Okay? Hay mucho que está ocurriendo detrás de puertas cerradas, hermano, mucho que está oculto, y eso es profético. Hay cosas que el gobierno que están ocurriendo en secreto y que no las podemos ver en las noticias, no las ponen en las noticias, y hay cosas en las noticias que no interpretamos correctamente. Hay noticias que las aumentan y las cambian porque no entendemos de dónde viene esa cultura, no lo entendemos. Pero si tú vienes a ver de dónde viene la guerra, entonces estamos viendo este resumen. Isaac y Jacob son las dos naciones judea-cristianas, ¿verdad? Isaac y Jacob. Ahora, Ismael es la nación árabe y hoy en día está por todo Medio Oriente. Ya vimos que ya invadió también, ¿dónde? Europa, Estados Unidos, América Central, ¿verdad? Ahí están los musulmanes. Ahora, Esaú se convirtió en el pueblo de Edom, o los filisteos o los palestinos, que todavía están vivos hasta hoy con guerra. Islam es la religión dominante de ambos, de Ismael y de Esaú. Ambos tienen la misma religión, el Islam. Musulmanes son aquellos los cuales siguen el Islam. ¿Ok? Ahora les doy estas definiciones para que nunca hacemos una mezcla nosotros. Y tenemos que entender, los musulmanes son los que siguen el Islam. ¿Ok? Los edomitas o los palestinos se apoderaron de Jerusalén en el 48 y luego fueron expulsados en el 67. Y por eso están con guerra contra Israel. Entonces son dos cosas diferentes, pero son dos cosas al mismo tiempo que los unen. ¿Qué los une? Esa religión, el Islam, de que ellos son superiores y de que tienen que matar a todos los demás. ¿Amén? Entonces, hasta aquí llegamos. Y vamos a ver la semana que entra por qué entonces la primogenitura es tan importante. Es bien importante, ¿ok? Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque nos estás llevando a través de tu palabra a entender, a conocer, a saber qué es lo que está pasando alrededor nuestro, porque como pueblo, Señor, tuyo, tenemos que ser un pueblo entendido. Dice la palabra que tenemos que ser como ese pueblo, Padre, que discierne los tiempos, que sabe lo que ha de venir y lo que está pasando. Y muchas veces nosotros como religiosos nos hemos olvidado de ver lo que está pasando alrededor y poder ver y entender el trasfondo que está pasando. Y entonces saber en qué línea estamos de lo profético, en qué lugar, en qué lugar estamos nosotros y qué tenemos que hacer nosotros como pueblo tuyo. Pero hoy nos estás alineando a eso, porque sabemos que estamos aquí no nomás por estar de pasada, sino que hay un propósito en nuestras vidas. Nos pusiste como guardianes de las ciudades y lo hemos creído, Señor. Tú hemos creído cada palabra que nos has dado, pero ahora queremos no solamente creerlas, sino llevarlas en efecto. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y llévanos con bien a nuestro hogar, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.